a cargo de la ilustrísima señora doña Flor Torres Porras, ella es fiscal delegada de Andalucía de violencia sobre la mujer, fiscal de Málaga. Para nosotros, como bien ha dicho nuestro gerente, es una persona especial, porque son esas personas que, bueno, como decía, amigos, ¿no? Pero a veces es difícil encontrarse amigos casi en la primera. Desde el punto de vista institucional, y si me permite, doña Flor, que emplee esta expresión, institucionalmente fue un rechazo, porque nos encontramos en un acto bueno, el padre Ángel en Roqueta, además, y la verdad es que nos pusimos a hablar y salió el tema de violencia, salió el tema de maltrato, de buen trato, y en ese mismo momento se nos ocurre la idea de organizar unas jornadas en Murcia. Hasta ese punto no nos encontramos, ¿no? Y cuando empezamos a hablar vimos la calidad humana y sobre todo, no soy quien para decirlo, pero una profesional, pues creo que era importantísimo que ella estuviera en esta jornada. Esperamos que a partir de ahora pues eso, sigamos esta relación y esta amistad que doy paso a ella. Buenos días. Primero, obviamente, palabras de gratitud por permitirme compartir con ustedes cierta experiencia profesional y sobre todo cierta empatía, ¿no? Les voy a pedir un plus a todos y a todas las personas que me están escuchando y que comencemos, cuando me escuchen, a ponernos en la piel de las personas mayores, ¿no? Así yo creo que podremos entablar una sinergia y podemos entendernos. Voy a intentar ser lo menos fiscal posible, ¿no? Porque los fiscales y los jueces, cuando nos ponemos a hablar de leyes, somos muy aburridos, ¿no? Sobre todo y ante todo voy a poner en tela de juicio lo que es la sensibilidad. La empatía y la sensibilidad a la hora de hablar del maltrato anciano me parece herramienta, yo creo que nos forman casi en un 95%, ¿no? En todo caso, bueno, palabras de gratitud, por supuesto, a Agustín García, a mi amigo Carmelo, a Mensajeros de la Paz en Murcia, por permitirme estar aquí. Mención especial a Nieves Pires, que con ella también me unió una especial relación y una especial devoción también al padre Ángel, que aunque no está presente, sé que de corazón es nuestra compañera, ¿no? Por supuesto también a Fundación Caja Murcia por permitirnos estas maravillosas instalaciones. Y sin más dilación vamos a empezar a bucear un poco en lo que estamos trabajando y lo que queremos conseguir desde la Fiscalía y desde todas las instituciones. Me van a permitir también que en un artículo periodístico que yo hace unos meses escribí, hablaba del maltrato a los mayores y hablaba de ponernos en la piel de las personas mayores. Y decía esto como introducción, para entrar en el tema. El maltrato a los mayores es un delito invisible, goza de absoluta impunidad. Sus autores se prevalen de la extrema vulnerabilidad de la víctima. No hay cifras, no hay recuentos oficiales, es invisible hasta en su percepción. Se maquillan estadísticas comunes de violencia de la familia, pero está ahí, invisible, ocultado por sus cuidadores, sus hijos, sus familiares, en residencias que no están homologadas, donde son depositados. Ellos, sus maltratadores, son a la vez cuidadores y responsables de su dignidad y de su seguridad. Son los que ejercen el maltrato físico, el psíquico, el abuso económico, la sobresedación, la no asistencia, el aislamiento, el acoso, la falta de cuidado, los atentados a una integridad moral, la institucionalización sin garantía, la tiranía e impunidad, las agresiones sexuales. Sí, ahí están también ellos, los ancianos, callados, vulnerables, enfermos y sin ninguna protección. Yo creo que esto nos sitúa en lo que es la magnitud de este problema. Por eso es importante acudir a las fuentes de investigación y de conocimiento que podamos tener a la hora de detectar la violencia ajena. Y la violencia, en este caso, la violencia a los mayores, que a veces también la violencia familiar. Para ello tenemos todas las herramientas legales, es decir, ya desde la ONU en determinadas resoluciones incita a los estados a que analicemos todas las técnicas de investigación posibles para detectar las fuentes de abuso y maltrato a los mayores. Y en nuestros códigos, en nuestras leyes de cumplimiento, en concreto hay un artículo que es mágico, que es el 544 que establece a cualquier ciudadano un deber de denuncia, pero más aún a cualquier profesional sanitario o asistencial que tenga conocimiento de esta situación de maltrato a mayores y la obligación del deber de denuncia. Por tanto, no podemos estar ni un minuto más callados contra la violencia a nuestros mayores. Por orden de mi intervención, y no me voy a ajustar al tiempo, pero sí quiero que ustedes conozcan de qué voy a hablar y cómo voy a hablar.
Primero voy a hablarles de la protocolización de los intercambios de información que tenemos todas las instituciones a la hora de la detección. Pasaremos por la figura de la víctima, del maltratador, y finalmente les hablaré de una serie de conclusiones y los deberes y derechos de denuncia, ¿no? Bien, en el primer bloque hemos de partir de la elaboración del protocolo. Es esencial que todas las instituciones públicas y privadas estemos conectadas. Por ejemplo, en Andalucía se han agudizado mucho las redes de conocimiento y estamos constantemente cambiándonos información, no solamente la Fiscalía, sino los distintos sanitarios, la policía, los servicios sociales, la área de bienestar social, ayuntamientos, pero también las instituciones privadas. A mí me alimentan obviamente informaciones de situaciones de extrema vulnerabilidad de mayores. Eso me legitima a mí para abrir un centro de investigación y recapitular su información y denunciar, en el caso que tiene que denunciar, por la vía penal o incluso a través de la vía civil, para promover las acciones posibles de incapacitación o de asistencia social a mayores que estén extremadamente vulnerables. Por tanto, yo creo que nuestra mente tiene que estar presente, que esa protocolización tiene que presidir todas nuestras acciones profesionales. Obedece a la necesidad de que tengamos un intercambio fluido de información, un intercambio vivo, un intercambio a tiempo real. La intervención, por tanto, del profesional no se sujeta al mayor o el menor compromiso del profesional, está tasada y tenemos que cumplirla. Y finalmente va a recoger un mandato, la ley integral, la ley de violencia de género, también nos habla de la necesidad y la exigencia de que establezcamos acciones protocolos. Le voy a comentar, en Andalucía hemos hecho un protocolo de intercambio de información que ya lo comentaba con el compañero mensajero de la paz. El teléfono de atención al mayor, que funciona en Andalucía, diariamente me está filtrando a mí como fiscal todas y cada una de las llamadas de asistencia o de socorro que se llevan a través de la entidad pública. Esas llamadas es lo que nosotros llamamos noticia clínica, me permiten a mí investigar uno a uno cada una de las situaciones de ese mayor que pueda estar en una extrema vulnerabilidad, ¿no? Pero para situarnos cuando tenemos que actuar o cuando no tenemos que actuar, también tenemos que protocolizarlo, tenemos que saber. El profesional tiene que asumir una serie de riesgos, pero también tiene que tener conocimientos que nos exijan ya un deber de denuncia, ¿no? No voy a puntearles todo lo que le he escrito porque dejo la ponencia a disposición de todos ustedes, pero sí es importante que tasemos cuando estamos ante unos indicadores de abandono o una indigencia de los mayores. Aquí les dejo una serie de ejemplos de cuándo un profesional debe de activamente intervenir para denunciar hechos que consideramos que pudieran ser objeto de denuncia. Llegado a este punto, yo creo que a la hora de establecer esos indicadores tenemos que también tener un núcleo base, un núcleo de partida, que es el maltrato a mayores. Yo lo puedo resumir en este concepto. Puedo decir que es una conducta destructiva dirigida a una persona vulnerable en su aspecto, ojo, no solamente el aspecto físico, es decir, que puede interactuar el aspecto sexual, el asistencial, el económico, el físico, incluso el psíquico, ¿no? Que tiene los mismos efectos, incluso más denigrantes a las personas que tienen una capacidad de autoabastecimiento, ¿no? La frecuencia de la conducta y la nula capacidad de respuesta, de información o denuncia por parte del sujeto pasivo, es decir, del mayor o la mujer mayor, del hombre mayor o la mujer mayor, produce un efecto devastador a sus derechos fundamentales. Hay tres notas importantísimas que acompañan al abandono y el maltrato a los mayores. Primero, no tenemos datos ahora. Nos estamos moviendo siempre sobre cifras que consideramos que pueden ser, pero no tenemos una base real de lo que está ocurriendo con nuestros mayores. El entorno familiar es el lugar básico donde se realiza este maltrato a los mayores. Es eminentemente un delito invisible y una difícil o casi imposible visualización en los términos que les voy a referir ahora. Y se interfiere también la figura del cuidador, que a efectos legales estaría dentro del marco de lo que es la propia familia jurídica, ¿no? Y la persona del cuidador también puede presentar un perfil de cuadro de frustración que le hace superar la realidad de sus propias obligaciones, proyectando esa violencia directamente hacia la persona mayor, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se maltrata a un mayor? Yo creo que es el delito más invisible que hay. Porque no solamente se maltrata a una persona, se maltratan y se maquillan, se mancillan todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Les dejo aquí todo el listado de derechos fundamentales que puede
estar inferido cuando se agrede física, sexual, económicamente o psíquicamente a un mayor. Es que se afrentan todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Y como decíamos antes, se juega por parte del maltratador con la nula o difícil capacidad de respuesta de la víctima, ¿no? Tenemos que visibilizar los delitos que suponen esa afrenta al mayor. Ya hemos dicho que tienen numerosas categorías que pueden interactuar unas con otras y que derivan directamente del derecho delictivo, ¿no? En algún periódico he manifestado que el cuidado familiar de las personas mayores dependientes, al generar sobrecarga y estrés, puede desembocar en situaciones de negligencia. El abuso material y económico hay que hacer mucho hincapié y mucha atención. Se traduce en una explotación por parte de los cuidadores de los mayores, que asumen las cargas de estas personas tan vulnerables y después no proyectan estos recursos en sus propios cuidados. Es preciso un control absolutamente exhaustivo sobre los cuidadores y sobre su capacidad para hacerse cargo de mayores que sufren ciertas patologías. Me estoy refiriendo obviamente a los cuidadores no profesionales, a los cuidadores no homologados y aquellos que son y que utilizan la marca de la propia prestación del anciano para proyectar sobre él finalmente el maltrato. La violencia que podemos ejercer o que se puede ejercer a los mayores, bueno, pues está encuadrada en el Código Penal. Hay artículos concretos que así lo delimitan y está enmarcada dentro de lo que es la violencia familiar. Mi experiencia, y ahora lo veremos un poco más, con más de detenimiento, sí le anticipo que en los 10 últimos años he hecho un recuento de la diligencia de investigación que yo personalmente he realizado en relación a personas mayores de 65 años, ¿no? A través de estos circuitos y estos protocolos sanitarios. Han sido un total de 1000 diligencias de investigación, hemos investigado a la situación de 1000 personas mayores. Y aunque se encuadra dentro de la violencia familiar, pero sí les digo yo en alguna ocasión que es una violencia también de género, porque esta violencia también se proyecta con mucha más proporción a las mujeres que a los hombres. Y se da incluso en situaciones que la hacen extremadamente vulnerables. Sitúan a estas personas como macrovíctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa violencia se proyecta entre distintos miembros de la propia unidad familiar sobre una propia víctima, ¿no? Las nociones de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica son las mismas que la violencia de género. Lo único que se entroncan dentro de los párrafos concretos de cada artículo en la llamada violencia familiar, ¿no? Por tanto, tampoco me voy a detener en lo que es cada una de ellas porque les dejo la ponencia, insisto, pero sí les punteo cómo podemos visibilizar esa violencia psicológica que a veces pasa también invisible, a veces también delito invisible. Pues ejerciendo sobre nuestros mayores críticas destructivas, tácticas de presión, abusos de autoridad, falta de respeto, abusos de confianza, incumplimiento de promesas, negaciones afectivas. Fíjense qué concepto tan vago, pero que esa negación afectiva puede producirse con la psicológica. Por ejemplo, algo de no expresar sentimientos, no dar apoyo, atención, agradecimiento, respeto, derechos u opiniones de la mujer, o en este caso del varón maltratado. Es decir, conceptos que pueden pasar casi invisibles a nuestra percepción pueden estar integrando, si son realizados de forma reiterada, una conducta penal, la del 173 del Código Penal, que es el maltrato habitual, ¿no? Se integra también violencia psicológica minimizando, desmintiendo o culpabilizando a la víctima, con ese control económico, con la conducta autodestructiva, practicando conductas de aislamiento, practicando conductas de acoso. La violencia física es fácilmente detectable. Esa violencia suele estar acompañada de partes de lesiones, partes de esencia, que luego nos pasan a los juzgados y que detectamos a través de nuestros médicos forenses. Eso no tenemos problema a la hora de visibilización. Problemas se nos añaden después cuando la víctima no va a querer denunciar, por eso lo vamos a ver inmediatamente. Violencia sexual también se puede producir sobre nuestros mayores. Está encuadrado en los artículos facultativos del Código Penal, en el 181 y siguiente, siempre que se realice con la utilización y la manipulación de la extrema vulnerabilidad de la víctima. Y hemos tenido casos de violencia sexual a mayores en numerosas ocasiones, ¿no? Aunque el buque insignia donde los juristas solemos meter siempre la violencia a los mayores es en conducta omisiva, es decir, el abandono o la negligencia nacional, el 226 del Código Penal, que es digamos un precepto penal en blanco, que dependerá de la sensibilidad de cada jurista que integremos lo que es la violencia a los mayores a través de la negligencia o el abandono, ¿no? Por tanto,
el concepto social que tengamos de protección a nuestros mayores o el no concepto social de protección a nuestros mayores es el que va a servir para llenar esa conducta ilícita que luego podemos acreditar en nuestros tribunales, ¿no? Les dejo muchas formas de visibilizar la violencia de los mayores a través de una serie de indicadores físicos, como lesiones, fracturas, hematomas, quemaduras, torceduras por arrastre, pérdida inusual del cabello, es decir, numerosas situaciones donde podemos alertarnos si estamos situados ante un mayor maltratado, ¿no? La violencia psíquica, como les digo, es mucho más difícilmente detectable, pero un profesional tiene que verla. Tenemos que ver en los ojos y tenemos que ponernos en la piel de nuestros mayores. Y tenemos que intuir si sobre esos mayores se está produciendo esa violencia psicológica a través de deterioro de salud, deshidratación, suciedad, ropa inadecuada, debilidad extrema, sedación, confusión, paranoia, depresiones. Esto ya a un profesional nos tiene que saltar la alarma y tenemos que visualizar que realmente estamos situados en esa piel que me hablaba de las personas mayores que están siendo maltratadas. Hay maltrato económico, como ya les he dicho, y cada vez más. ¿Y cómo podemos visualizarlo? Pues, por ejemplo, si tenemos acceso a la pérdida de libertad de ahorro, ansiedad hacia su propia economía, manifestada por la propia persona, falta de conocimiento de su estado de cuenta, una reiterado falta de pago, cheques firmados por personas ajenas, dejar de contratar servicios, falta de control de carga, es decir, que todos estos indicadores nos están señalando el camino de que este mayor está siendo abusada económicamente y por tanto está siendo objeto de maltrato. Pasando al segundo bloque y de forma muy rápida, sí quiero que ustedes conozcan la situación de una víctima. La situación de una víctima pasa una extrema vulnerabilidad. Yo soy especialista en violencia de género, pero en la Fiscalía también llevo los temas de violencia familiar y, por supuesto, el maltrato a mayores. Todos los indicadores que se producen en una víctima de violencia de género se reproducen en un mayor maltratado. Pero es que además existe un factor multiplicador, una extrema vulnerabilidad. Les puedo decir que de esas 1000 denuncias que han pasado por mis manos, ninguno de estos mayores ha puesto denuncia. Ningún mayor va a ir a un órgano judicial a denunciar que es maltratado. Primero porque tiene esa extrema situación de violencia hacia la persona que ejerce la violencia, y segundo porque va a hacer uso siempre, y eso se lo digo yo matemáticamente en los casos que hemos denunciado, de un contenido arcaico de la ley criminal, que es el 416 de la ley criminal, que ahora les explicaré. Por tanto, estamos situados ante una víctima extremadamente vulnerable, donde tiene una serie de dependencias psicológicas hacia su maltratador y que se basan directamente en distorsiones cognitivas, en frustraciones, en falta de asertividad. Aquí les dejo incluso frases que recibo yo de las propias víctimas que demuestran que estamos situados ante personas extremadamente vulnerables y extremadamente dependientes al maltratador. ¿Por qué les digo que existe un artículo, me van a permitir, entre comillas, absolutamente arcaico en nuestras leyes? Ese es este artículo, el 416 de la ley criminal. Este artículo permite a los parientes, y en este caso a una víctima, no solamente de violencia de género, sino víctima en cualquier tipo de delito, no declarar contra su maltratador. Si damos por sentado, porque son nociones empíricas, que una víctima está absolutamente supeditada a su maltratador, sin ninguna duda va a usar esta prerrogativa, este precepto legal, para no declarar en contra de su maltratador, y nos va a producir un auténtico vacío probatorio. Los tribunales nos están exigiendo que si una víctima se acoge a este derecho, directamente estamos sometidos a un vacío probatorio, ¿no? Por tanto, yo he estado hace un mes, tanto en el Congreso como en el Senado, en el Pacto de Estado contra la violencia de género, y lo primero que, antes de empezar a hablar, lo primero que he pedido es que se suprima este artículo de una vez, porque es una difícil o imposible convivencia seguir luchando contra la violencia de género, contra el maltrato a los mayores, si estamos usando esta prerrogativa legal que permite a cualquier víctima no declarar contra su maltratador. Y más aún cuando es un artículo que es del siglo XIX. Es que cuando se incluyó en nuestras leyes procesales, se decía en la exposición de motivos que este artículo lo que pretendía es cerrar vínculos de solidaridad en las relaciones familiares que deben de residir en todas las relaciones familiares. ¿Cómo puede convivir este artículo con leyes tan innovadoras como es la ley integral, o como proyectos tan importantes como este que es el maltrato a la mujer?
si sabemos que una víctima no va a declarar amparada precisamente en este artículo, directamente vamos a dejar este delito siendo invisible, como veníamos anunciando desde el principio, ¿no? Esperemos que de aquí a unos meses este artículo sea reformado, que se nos dé más instrumentos legales para poder luchar contra la violencia de los mayores. Por ir cerrando lo que es mi intervención, ya en el tercer bloque, hay que hablar del maltratador, como no. Hay que ponerse en la piel de un maltratador, algo que les confieso que yo nunca he podido hacerlo porque me es imposible entender los mecanismos de conducta que llevan a una persona a maltratar a una persona, ¿no? Pero no obstante, sí tenemos que tener conceptos científicos que determinen que es un maltratador. Y para eso me voy a ir al profesor Echugurúa, que es un catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, que hace una definición creo que es muy completa porque puntea todo lo que es las relaciones maltratador y víctima. Y dice lo siguiente: el maltratador presenta un estado emocional intenso a través de la ira, que interactúa con otras actitudes de hostilidad y un repertorio de conductas pobres como déficit de habilidades de comunicación y solución de conflictos, con factores precipitantes como estrés, drogas, alcohol, con, esto es importante, percepción de la vulnerabilidad de la víctima. Fíjense lo que dice el profesor. Existen factores precipitantes, pero no son factores justificativos. Factores precipitantes como el estrés, las drogas, el alcohol. No caigamos en el falso mito de justificar esa conducta porque es una persona que tiene estrés, que tiene drogas, que toma alcohol. No, son factores que precipitan el desarrollo de este delito, pero no lo justifican, ¿no? Y, importantísimo, que dice el profesor, el maltratador percibe la extrema vulnerabilidad de la víctima. La percibe, la trabaja milimétricamente y la consigue.